Una de las cosas más tristes que puede pasarte en la vida es sentir que tus padres no te aman y no parecerte nada a ellos. No hablo solo de lo físico, sino también de las cualidades. Eso fue algo que tuve que soportar desde niño. Mi padre era maestro de química en la secundaria, un genio para las fórmulas y los problemas matemáticos. Además de eso, tenía mucho porte. A sus 36 años, mi padre lucía muy bien. Tenía un físico envidiable, ya que le gustaba mucho hacer ejercicio. Mientras tanto, yo era el gordito, el que no entendía nada. Era bueno para dibujar, pero eso parece que a nadie le importaba. Todos siempre me decían: ¿por qué no eres como tu papá? ¿Por qué no te pareces nada a él? Era triste ver cómo las personas solo veían lo malo de mí y no podían ver lo bueno. La única que me echaba porras era mi mamá, pero desgraciadamente cuando cumplí los 16 años, ella murió en un accidente. Papá y yo nos quedamos solos, pero para él, su mundo era el trabajo y hacer ejercicio, así que casi no hablaba conmigo. Lo que sí debo admirar de mi padre es que nunca se casó, nunca tuvo novia, decía que no tenía tiempo ni para mí, mucho menos para una mujer que le quitara lo que él había ganado con su esfuerzo. Cuando entré a la universidad, empecé a estudiar la carrera de diseño gráfico. Era lo que de verdad me agradaba. En la universidad conocí a Giovanna, la mujer más linda que mis ojos habían visto. Era tan perfecta y tenía la misma pasión que yo. Empezamos a ser buenos amigos, pero yo quería algo más. Así que un día se lo propuse y para mi sorpresa, ella aceptó. Un día mientras estábamos en casa, Giovanna y yo, papá llegó más temprano de lo normal. Cuando abrió la puerta y nos vio, me preguntó rápidamente: «Hola, hijo, ¿quién es esta joven tan guapa?». Yo emocionado le respondí que se llamaba Giovanna y que era mi novia. Él la saludó muy cordialmente y luego se subió al cuarto. Giovanna, un poco sorprendida, me preguntó: «¿A poco en serio él es tu papá? Se ve muy joven, y si te digo la verdad, no te pareces nada a él». Le respondí que sí, que él era mi papá, pero le propuse que siguiéramos trabajando, que no nos distrajéramos en nada, aunque pude notar algo distinto en la mirada de Giovanna, algo que no había visto antes. Después de ese día, Giovanna quería ir seguido a mi casa, siempre con el pretexto de estudiar y estar más tiempo conmigo, pero cuando estábamos ahí, siempre me preguntaba por papá, que a qué horas llegaba, o a qué se dedicaba, o dónde trabajaba. A mí se me hacía un poco extraño, pero no le daba importancia. Un día que llegué a la escuela, Giovanna me avisó que no iría, porque se sentía mal. Le dije que no se preocupara, que yo le pasaba todo lo que viéramos. Ella me dijo que iría a mi casa esa tarde, así que cuando salí de la escuela, me fui rápidamente para esperarla. Lo raro es que ya se encontraba ahí. La encontré en la cocina platicando con papá, ambos muy sonrientes. Ella le mostraba fotos en su celular y los dos se veían muy felices. Ese día sentí celos. Nunca la había visto así, nerviosa, sonrojada, ni siquiera conmigo, que era su novio. Aún así quise convencerme de que no había nada de qué desconfiar. A pesar de no llevar una buena relación con papá, sé que él no me traicionaría. Con el paso de los días, Giovanna comenzó a alejarse de mí poco a poco, como si algo dentro de ella ya estuviera en otro lugar, hasta que un día decidió terminarme. Dijo que ya no quería ser mi novia, que la disculpara, pero que necesitaba concentrarse en sus estudios. Sus palabras me dolieron en el alma. Le supliqué que no me dejara, que con ella me sentía pleno. Desde que murió mamá, no me había sentido así con nadie, pero a ella no le importó. Parece que no me quería. El que también comenzó a cambiar fue mi papá. Si antes casi no lo veía, ahora era aún peor. No llegaba a dormir o siempre andaba deprisa.
como si algo lo persiguiera. Eso encendió mis alarmas, mi sexto sentido, o como quieran llamarlo. Una tarde, decidí esperarlo en la escuela de la esquina donde él trabajaba. No imaginé lo que estaba a punto de ver. Giovanna estaba ahí, esperándolo. Cuando él salió, se abrazaron, se dieron un beso y se subieron a su auto. Yo me quedé inmóvil, sin palabras, sin saber qué pensar. Mi padre y mi ex estaban juntos. Me fui a casa llorando, tomé la poca ropa que tenía, la metí en una maleta y me fui de ahí. Le pedí asilo a un amigo, le conté todo lo que había pasado y él me tendió la mano. Lo más triste fue que mi papá ni siquiera me buscó. Algunas veces lo veían en la escuela, pero no iba por mí, iba por Giovanna. Muchos en la escuela se burlaban de mí. Decían que de ser mi novia había pasado a ser mi madrastra. Fueron semanas complicadas, hasta que un día decidí volver a casa para encarar a papá. Cuando estaba fuera de la casa, estaba muy nervioso, con mucho coraje, así que toqué la puerta muy fuerte. Papá salió, pero se veía muy distinto. Lo noté extraño, ido, demasiado tranquilo, nada que ver con el hombre acelerado con el que viví tantos años. Con total descaro me pidió que pasara, como si nada hubiera sucedido. Yo sin rodeos, le pregunté cómo se había atrevido a quitarme a mi novia. Él, sin poder decir una palabra, empezó a llorar. Dijo que no entendía qué le había pasado, que Giovanna era la mujer con la que quería estar. Le respondí que ya no quería escucharlo, que solo necesitaba pasar a mi cuarto por algunas cosas. Caminé por el pasillo con un nudo en el estómago, sintiendo que esa casa ya no me pertenecía. Cuando abrí la puerta, me quedé helado. Mi cuarto ya no era mi cuarto. El lugar se había convertido en un altar a la Santa Muerte. Veladoras encendidas iluminaban las paredes con luz tenebrosa. El aire olía distinto. Donde antes estaban mis cosas, ahora había flores marchitas y objetos que no reconocía. Las fotos de mi mamá habían desaparecido. No quedaba rastro de ella. En su lugar, solo había esa presencia silenciosa, ajena, ocupando todo el espacio. Sentí que no solo me habían quitado el cuarto, sino el último lugar donde todavía me sentía en casa. Le pregunté qué era todo eso. Él respondió con una calma que me desconcertó. Son cosas de Giovanna y tienes que respetarlas. Salí de aquella casa completamente confundido. No entendía cómo papá había cambiado tanto por una mujer, cómo se había vuelto alguien tan distinto en tan poco tiempo. Le conté todo a mi amigo con el que me estaba quedando. Él me escuchó en silencio sin interrumpirme, hasta que de pronto dijo algo que me heló la sangre. Oye, amigo, siento que tu papá está ahí, pero no por su propia voluntad. Siento que Giovanna le hizo un trabajo. Sin entender le pregunté a qué se refería. Entonces, él me contó algo de su vida pasada. Hace unos años, papá estaba muy enfermo. Los doctores nos decían que no sabían qué tenía, pero él ya no podía caminar, no quería comer y decía que se sentía desesperado. Mi mamá, que es creyente en brujerías y esas cosas, lo llevó con una señora para que le hiciera una limpia. Aquella mujer le dijo que estaba siendo trabajado con la Santa Muerte, que sí podía ayudarlo, pero no sería fácil. Para no hacer más larga la historia, fueron 3 sesiones de limpias, hasta que finalmente mi papá se alivió. Tal vez eso le está pasando al tuyo. Deberías de checar con aquella señora que te comento. Le pedí que me llevara con ella. Mi amigo me dijo que no sabía exactamente dónde vivía, pero que si yo quería, le preguntaba a su mamá. Yo le respondí que sí, que algo estaba pasando y tenía que averiguarlo. Pasaron 3 días exactamente y su mamá nos consiguió la cita. Nos dirigimos a aquella casa
Durante el camino, un silencio pesado se instaló entre nosotros. Cada semáforo parecía eterno. Las calles se sentían cada vez más solas, a pesar de que se veía gente. Yo no podía quitarme de la cabeza la imagen del altar en mi cuarto y el extraño cambio de papá. Sentía que algo estaba por revelarse, algo que iba a alterar todo. Cuando llegamos, la casa de aquella señora parecía normal, pero la puerta tenía un aire distinto, casi solemne, como si guardara secretos que solamente ella sabía. Yo esperaba encontrar hierbas, veladoras o cosas extrañas por todos lados, pero al entrar no fue así. Lo que sí había eran imágenes de santos, cruces y símbolos religiosos por todas partes. Aún así, algo en el ambiente se sentía raro. Aquella mujer era una señora mayor. Su mirada era muy penetrante. Le preguntó a la mamá de mi amigo que a quién iba a ayudar, y ella le respondió que a mí. Le conté todo lo que había pasado, desde el cambio de mi papá hasta lo que había descubierto con el altar de Giovanna. Luego me preguntó que dónde estaba mi padre. Le dije que estaba en casa y que sería muy difícil llevarlo hasta ahí. La mujer asintió con serenidad y me explicó: en ese caso bastará con una foto de tu papá para poder actuar, pero hay 2 advertencias que te debo hacer. La primera: el proceso tardará más de lo habitual, unas 5 o 6 sesiones. Y la segunda es que tú sentirás cansancio extremo, dolor de huesos, calor insoportable e incluso momentos de desesperación. Le dije que no había problema, que nada me importaba con tal de ayudar a papá. Haría lo necesario. Aquella mujer me pidió la foto para iniciar la primera sesión. Me hizo que me sentara frente a ella e improvisó un pequeño altar. Encendió unas veladoras blancas y puso un rosario en su mano. Colocó la foto de papá frente a ella y comenzó a entonar palabras que no entendía. Mientras movía las manos en el aire, solo se veía el rosario para un lado y para otro. Empecé a sentir un calor en la espalda, pero poco a poco, este se fue intensificando al momento que sentía que me quemaba. El cansancio me golpeó de repente. Mis piernas pesaban y mis brazos temblaban sin control. Cada palabra que la señora pronunciaba parecía atravesarme. Un dolor profundo se instaló en mis huesos, como si alguien los estuviera comprimiendo desde adentro. El calor seguía insoportable y un vértigo extraño me hizo tambalear. Por un momento, sentía desesperación, un miedo que no tenía nombre, como si todo lo que conocía estuviera a punto de desmoronarse. Así fue la primera sesión, algo complicada. Aquella mujer me dijo que me esperaba para la segunda sesión, la siguiente semana. Esa semana me sentí muy desesperado. Quería acabar con todo, así que estaba más tenso de lo normal. Cuando iba camino a casa de aquella señora, todo parecía pesado. Los semáforos, el aire, el ambiente. Era como si algo no me permitiera llegar. Por fin llegué a aquella casa de la señora. Ella tomó nuevamente la foto de mi papá y comenzó a hablar en un tono más firme, sus palabras llenas de poder. Apenas pronunció los primeros sonidos y otra vez sentí un calor atravesar mi espalda. Los huesos me dolían más que la primera vez. Sentía que iban a romperse y el cansancio era absoluto. Cada músculo de mi cuerpo clamaba por rendirse. De repente cerré los ojos. Me sentía desesperado. Aquella mujer con calma me dijo: resiste. Tu fuerza es lo que lo mantiene a salvo. Así que me aferré a esas palabras. Respiré profundo y recordé que todo ese sufrimiento era para salvar a mi papá. Así fueron durante 4 sesiones más. Cada una era más intensa que la anterior. En la última, juro que ya no aguantaba. Sentía como si algo me jalara el corazón, como si quisiera arrancarlo de mi pecho.
El dolor era tan insoportable que estaba a nada de rendirme, pero creo que el amor a papá era más grande que todo. Cuando todo terminó, la señora me pidió que tuviera paciencia, que esperara. Me aseguró que pronto todo volvería a la normalidad. Fueron pasando los días y Giovanna ya no iba a la escuela. Muchos decían que estaba enferma, otros decían que ya vivía con un hombre que la mantenía. Yo solo escuchaba, pero no decía nada. Una tarde que iba saliendo, vi a mi papá sentado frente a la escuela. Al principio pensé que iba por Giovanna, pero después recordé que ella no estaba yendo a clases. Él se acercó a mí y me pidió que habláramos. Fuimos a tomar un café para platicar con calma. Con la voz quebrada, mi papá me pidió perdón. Me dijo que se había dedicado solo al trabajo, que nunca me dio un abrazo, nunca estuvo en mis cumpleaños y nunca estuvo ahí cuando yo más lo necesitaba. Me confesó que no sabía qué le había pasado con Giovanna, pero que desde que la conoció, poco a poco se fue metiendo en su cabeza y que no supo en qué momento cruzó el límite, sin importarle que fuera mi novia. Luego me miró y me dijo algo que jamás olvidaré. Tú eres la persona más importante en mi vida. Por ti nunca me casé. Siempre quise que fueras mejor que yo. Perdóname por haberte abandonado tanto tiempo. Ya corrí a Giovanna de la casa. Le saqué todas sus cosas y te pido, hijo mío, que regreses a vivir conmigo. Llorando le dije que sí, que yo también lo quería mucho y que por él haría cualquier cosa, que no tenía nada de qué perdonarlo y que le agradecía todo lo que había hecho por mí y que no iba a permitir que nadie me hiciera dudar de su amor. Volví a casa a vivir con él. Le pedí que la remodeláramos, pero que la dejáramos como mamá le gustaba. Él aceptó. La pintamos toda y después colgamos los retratos de mamá. Poco a poco la paz fue regresando a casa y ahora todo es felicidad. La que no terminó bien fue Giovanna. Dicen que dejó de ser devota de la Santa Muerte y ahora se enfrenta a una enfermedad terminal. Si les soy honesto, la verdad es que no me interesa. Ella buscó ese camino y ahora le toca pagar la consecuencia de sus actos. Si te gusta el contenido, no olvides darle like, suscríbete para más relatos donde hablamos el lado oscuro de la realidad.